Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado hacia los emprendedores, empresarios, profesionales, interesados en las oportunidades que se presentan en nuestro país, en los desafíos que se presentan en leer esa letra colorada de los contratos, de los bill of lading, de las pólizas de seguro, esa letra chiquita que muchas veces, sí, son desafíos, pero también son obstáculos. Hoy día vamos a conversar con el ingeniero Javier Cárdenas. El ingeniero Cárdenas es un hombre con una experiencia enorme, 30 años de experiencia en la aplicación de la tecnología al agro ecuatoriano, pero no solamente al agro, también a la acuacultura, al sector productivo. La tecnología es la herramienta que hoy nos va a dar productividad, nos va a dar competitividad, nos va a poder permitir analizar los problemas de cada sector y poder tomar las mejores decisiones. Luego de esta pausa, conversaremos con el ingeniero Javier Cárdenas. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Javier, buenas noches. Gracias por aceptar participar en el programa. Nos conocemos desde algún tiempo. Yo he conocido mucho de su empresa por la actividad bananera en la que estuve, pues aún sigo participando de alguna manera, y el rol que Agrosoft ha tenido en el desarrollo tecnológico del sector bananero. Y hoy, con el cambio radical, con la transformación digital, con las innovaciones que tenemos con inteligencia artificial, computadoras cuánticas, con el cambio climático, etcétera, el manejo de herramientas tecnológicas se vuelve realmente imprescindible. ¿Qué nos puede decir usted de sus 30 años de experiencia en esta aplicación de la tecnología a la producción agrícola para empezar? Buenas noches, Juan José. Muchas gracias por la invitación al programa La Letra Colorada. En realidad, a su pregunta de 30 años, como dice la canción, parece que fuera ayer. Pero ha sido una ruta bastante intensa. Diría que los primeros 5 años fueron muy duros, pero a partir de ahí ya uno empieza a ser testigo de la propia evolución del tema tecnológico. Hoy hablamos de agricultura 4.0 y que no es más que una relación o analogía a las industrias 4.0. Recuerda que pasamos la primera revolución, la segunda revolución, la tercera revolución industrial. Ahorita estamos prácticamente cerrando la cuarta revolución industrial, por eso ya hay autores que hablan de la quinta revolución industrial que finalmente se impulsó con el tema de la inteligencia artificial. Todo este proceso se ha vivido. Entonces, una de las cosas que como ecuatorianos nos debemos enorgullecer, que si bien es cierto somos los primeros países exportadores en el mundo en productos como banano, cacao, camarón, segundos en pesca, segundos en flores, y que resulta que detrás de estos cultivos, que muchas veces le llamamos primarios o commodities, hay mucha tecnología. Ecuador logra esto porque detrás hay mucha tecnología, y esa tecnología es la que hoy nos confirma o nos valida nuestro liderazgo en el mundo. O sea, de hecho, hoy no solamente exportamos productos como el banano, camarón, cacao y pesca, flores, también ya empezamos a exportar las tecnologías que están detrás de estos productos. Ser testigos de todo este proceso que cogió mucha fuerza a partir de 2015, 2016, antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acelerar la adopción, pero ya había una ruta definida en estos temas de adopción. Realmente pues, es muy satisfactorio, y en ese contexto pues, Agrosoft ha tenido un rol propio en estos cultivos.
Aquí en el Ecuador, desde que nacemos, hemos vivido del concepto de que vivimos en un país privilegiado, a donde tenemos el suelo, el clima, el sol, a donde puedes sembrar una piedra y tienes un árbol de piedra. Y le justificamos a la gran productividad ecuatoriana esos beneficios naturales. Pero, como usted bien anota, esos beneficios naturales no son suficientes para ser productivo, para ser competitivo, para tener sostenibilidad, para defender los recursos naturales. ¿En qué la tecnología y cómo la tecnología ha contribuido a esa productividad? ¿Qué podría usted destacar de ese apoyo, de ese soporte, de ese impulso que ha dado la tecnología en la producción del país? Ok, yo lo divido en dos. Una es el cultivo per se. De hecho, usted puede tener excelentes técnicos del cultivo. ¿Cómo se llama el cultivo? En este caso puede llamarse banano, cacao. Excelentes técnicos, pero también necesitamos una empresa eficiente que gestione y administre el cultivo. Estos son dos mundos. El mundo empresarial, de la gestión empresarial, y el mundo agrícola del cultivo. Entonces, cuando hablamos de la tecnología, lo primero que se desarrolló hasta hace unos 10 años fue mucho la adopción tecnológica de la empresa. De hecho, lo normal era que una empresa lo primero que ponga es un sistema de contabilidad. Era muy normal. Y de hecho ahí vino el mundo del ERP, que es los sistemas de gestión empresariales, y ahí hay muchos en el medio. Sí, pero llegó un momento en que con la contabilidad no produzco más cajas, ni más camarones, ni más cacao. Me ayuda. Evidentemente me ayuda. La contabilidad me dice si estoy ganando o perdiendo. Correcto. Pero no por qué. Pero no me hace eficiente en los procesos core. Digamos, se usa mucha palabra, es el core business. El núcleo del negocio. El núcleo del negocio, si usted es productor de banano, es producir banano. Si usted es productor de camarón, es producir camarón. Acá tengo la gestión para ser mejor productor. Entonces, nos quedó corto tener sistemas contables. Y de paso teníamos el mundo del SRI, ¿se acuerdan de las primeras décadas? Y si no tenías la contabilidad, te multaban y todo ese tema. El tema laboral también con el IES, el tema de la superintendencia de compañías. Entonces, obligaba a que las empresas lleven una contabilidad muy completa. Contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación. Y todo eso llegó un momento, y bueno, ¿y para qué? Si no me sirve para tomar decisión. Entonces, ahí pasamos en un primer punto de la contabilidad general a la contabilidad de costos. Un avance importante. Ya hablar de costos, o sea, cómo eficiento mi costo, pero no estaba hablando de la productividad o de la producción, o sea, cómo hacer para producir más, porque aquí no hay magia. Para mejorar mi rentabilidad, o subo los ingresos, y la única manera de subir los ingresos es con producción. Y en banano no tengo mucho que mover en el precio, yo no pongo el precio de banano en el mercado internacional, ¿cierto? Entonces tengo que mejorar la productividad. Y la otra es, en el mundo de los negocios, bajar los costos. Entonces, claro, si ya tengo una administración basada en costos, que de hecho es una tendencia, la administración basada en costos era, ahora ya me enfoqué en los costos, cómo ser más eficiente desde el lado del uso eficiente del recurso monetario. Ahora tenía que ser más eficiente en producir más por unidad productiva, es decir, por una hectárea, cómo genera más producción. Y ahí es donde viene la segunda ola. Y esta segunda ola de cambio, estoy hablando de nuestra realidad, y creo que el mejor ejemplo que tenemos es Camarón. Camarón dobló las productividades a punto de adopción tecnológica. Y así van los cultivos mejorando sus productividades con tecnología. Entonces, usted me dice, ¿cómo? Es con la adopción tecnológica. Ahora, para el tema de la adopción hay tres etapas muy marcadas, porque finalmente la agregación de valor para ser competitivo está en el cultivo, con tecnología. Acá hay muy poco que pueda hacer en la parte de la empresa. Es más, lo que podía hacer ya se hizo. Entonces, primero es tener conectividad, requisito universal. Ecuador es uno de los países que más conectividad rural tiene. Falta mucho. Creo que en ese contexto, hace 2 años vinieron las primeras antenas de Starlink, de Helios Moss, y resolvió el tema para quien tiene $300 y $50 mensuales. Que es lo que cuesta una antena. De Starlink. Starlink. Entonces usted coge, la pone en su finca y salió a la nube.
Pues ahí tenemos conectividad, cuesta $300. No estoy haciendo publicidad. Por $300 de inversión La primera inicial. vez, correcto, Y primera de vez. ahí $50 mensuales. Que es el servicio de suscripción de tener internet. ¿Y esa es la única herramienta que hay ahora o también hay otras herramientas? Es que ese es como el plan A, el plan B. El plan A debería ser la conectividad natural por infraestructura tecnológica. Ya, Así ok. como hablamos de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, también existe un concepto de infraestructura tecnológica. Y la infraestructura tecnológica es la llegada del Internet hasta el último rincón. No solo en la ciudad. Nosotros somos muy fuertes en conectividad urbana, pero ahí no están los cultivos. Los cultivos están de las carreteras para adentro, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ahí necesitamos el Internet. Ahí viene la conectividad. Con Starlink se resolvió mucho el problema y luego viene la segunda parte. Tengo la conectividad, luego necesito el acceso a las tecnologías. Y aquí es donde le puedo decir que hoy la humanidad está pasando un momento donde lo que más hay tecnología. Usted abre cualquier revista, cualquier medio y lo que tiene es tecnología. Seguirnos lejos, la tecnología, por ejemplo, la SPOL tiene altísima tecnología y gratuita. Entonces ya tengo acceso a plataformas tecnológicas relacionadas al cultivo. LINEAP, el Ministerio de Agricultura, las universidades en general, no solo la SPOL, el tema de la UES. Bueno, la conexión internacional, porque usted puede conectarse a fuentes de tecnología internacionales. Correcto. Entonces, por ejemplo, hoy existen plataformas, por ejemplo el SPOL, para todo el tema fitosanitario. Entonces ya existe la plataforma. Entonces, ok, ese es el acceso. Tenemos plataformas para el tema climático y plataformas gratuitas que me dan hasta un 80-85% de confiabilidad respecto a una estación meteorológica física que cuesta $2-3 mil. Entonces, prácticamente gratuita. Y si puedo pagar $40, puedo mejorar ese porcentaje. Entonces, hoy tenemos el acceso. Entonces, la segunda es que hay el acceso. Existe el acceso. Existen plataformas de bajo costo o gratuitas para mi cultivo, como se llame. Ciclos cortos, perennes, frutales. Pero el tercero es el verdadero reto. Ya tenemos conectividad a $300, en caso que no tenga la conectividad propia que me da la infraestructura del país. Ya tenemos las plataformas a cero costo, bajo costo. Plataformas públicas y plataformas privadas. Las grandes transnacionales que venden insumos ya dan plataformas gratuitas para sus productores. Entonces ya tenemos, y la tercera es la adopción. Y ahí es el reto. Entonces vamos a ver, cuando usted me dice, este es el verdadero reto, ¿cómo hacemos que todo lo que hoy existe, que ya tengo acceso, lo adopte? Ahí está la brecha tecnológica. Y cuando usted habla de adopción, la primera limitante del mundo de adopción ya no es la tecnología, es el hecho de pasar de una cultura analógica, de una cultura que lo hacemos a mano, de una cultura que lo hacemos porque así lo hacía mi abuelito, de una lo hacía porque la experiencia, el ojo del amo, el gordo al caballo y todos esos mitos, tenemos que pasar a una cultura digital. Y ahí está el reto. Ahora, para pasar a una cultura digital es un tema de todos, y todos es todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que están alrededor del productor. Pero, Sí, gobiernos, dígame, ¿perdón? gobiernos locales, Ya. los gremios, las asociaciones, para que lleguen y hablen el lenguaje de él y le digan, mire, todo lo que hoy puedes hacer es la adopción, es el hecho del cambio. O sea, el mayor problema en el mundo de la adopción es el cambio de mentalidad, es la misma persona. Pero ¿qué pasa cuando tenemos instituciones como un Ministerio de Agricultura que desde el lado tecnológico mínimo está 10 años atrasado, mínimo? Usted dirá 10 años. Sí, en edad 10 años es poco, en edad humana. Pero en edad tecnológica 10 años es un siglo. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si no empieza este cambio, y no es por falta, porque también para estos casos también existe la tecnología, pero pasa lo mismo. ¿Cómo hacemos que una institución que está basada como todo en personas tenga ese cambio de cultura? Entonces, la cultura también viene de ahí, viene de los gremios. ¿Cómo hacemos que los gremios hablen de cultura digital casa adentro y hagan una transferencia tecnológica? El LINEA tiene buenísimas cosas, tiene una flota enterita de drones, con interpretación de imagen buenísima. Ya, y la adopción.
O sea, paradójicamente, la adopción es un tema de personas, y ahí es donde realmente no logramos que despegue. Entonces va muy lento. Claro, ahí donde nosotros lo que necesitamos es tener una cultura Correcto. nacional de desarrollo tecnológico. Así Y es. que vaya a la velocidad que está yendo la transformación digital en el mundo. Hay la famosa ley de Moore que te dice que el crecimiento del cambio dinámico de la tecnología va inmensamente más rápido que la capacidad de aprendizaje. Si encima de eso no tienes una cultura de aprender y de adaptarte, entonces la diferencia y la brecha se va haciendo cada vez más grande. Porque la tecnología sigue avanzando, eso no para. De hecho, ya estamos hablando de la quinta revolución industrial. Ahora, hay otro elemento importante en la necesidad de adaptarse o de incorporar la transformación tecnológica. Vamos al hecho rural, a la producción rural. La población rural envejece. Cada día hay menos mano de obra y mucho menos mano de obra calificada en el campo. Los ciudadanos vienen al urbano. ¿Y eso cómo se reemplaza? Ese tema del envejecimiento como punto de pregunta, pero más que envejecimiento es el tema de la mano de obra. Porque sea mano de obra joven o ya de una edad madura para labores agrícolas, es un tema mundial. O sea, por ahí partamos. Yo he visto clientes que han querido invertir, por ejemplo, en 1.000 hectáreas de banano, y no se puede porque no hay mano de obra. No hay mano de obra. ¿Y cómo es esto? Con la justa llegan a 400 hectáreas, 500 hectáreas. No hay mano de obra. Entonces, y no es un tema sino que se agrava porque la mano de obra joven, que se supone que es la mano de obra para labores agrícolas de campo, está hacia la ciudad. Se convirtió citadina. Pero ¿qué es lo que está pasando? No le doy atractivo. O sea, hoy las generaciones de 30 años para abajo, de edad biológica de 30 años para abajo, son nativos digitales. O sea, usted no le puede decir, trabaje en el campo si no le da un entorno tecnológico y no le da herramientas tecnológicas para esa labor. O sea, las mismas labores que hoy estamos haciendo, puedo hacerlo con herramientas tecnológicas. Y no solo para la labor, sino para el diario vivir, el entretenimiento, Correcto. El aprendizaje, la educación, ¿no? Entonces yo no le puedo quitar a él el acceso a un internet. No tiene, entonces no tiene, él no está en su hábitat, o sea, pues se llama nativo digital, o sea, él nació con la tecnología. Entonces usted no le puede decir trabaja cuando no está en su entorno natural, que sí lo encuentra en la ciudad. Entonces se vuelve como más atractiva la ciudad, pero el trabajo no está en la ciudad, está en el campo. La necesidad está en el campo. Entonces, para eso tenemos que replantearnos y dar todo el acceso a la tecnología y convertir la tecnología en herramientas de trabajo para esa mano de obra. Porque como estemos, por más inteligencia artificial que tengamos, la inteligencia artificial no va a producir alimentos. Todavía no existe esa inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial sí te puede dar las herramientas para introducir la robótica. Y hemos visto cómo en algunos cultivos en el mundo ya se prueba la robótica. Lo mismo que sucedió con la revolución agraria, cuando se industrializó y entraron las cosechadoras, sembradoras, desgranadoras, etcétera, que permitieron atender grandes extensiones, básicamente de trigo, maíz, soya, etcétera. Completamente de acuerdo, pero hay cultivos, como por ejemplo el banano. Hoy, el banano, de 10 labores, 9 son manuales. Todavía y no son reemplazables. Todavía no con encuentro robots. Un robot que embolse, que haga la cosecha, que haga decisión de selección. Todavía no. Será más adelante, pero todavía no estamos en ese punto. A diferencia de otros cultivos, por ejemplo, el mismo cacao, la relación es casi 10-1 respecto a demanda de mano de obra. En 100 hectáreas de banano necesito 80 personas. En 100 hectáreas de cacao necesito 8. Pero esa es una realidad. Y en 14 hectáreas de palma africana necesitas uno. Entonces, ¿qué resulta? Que si a esa mano de obra yo le doy las herramientas tecnológicas, la hago más eficiente. Porque si bien es cierto, me empiezan a ser reemplazados trabajos repetitivos, pero necesito otro tipo de trabajos, otro tipo de profesionales que usen la tecnología para potencializar ese mismo cultivo. Y ese otro tipo de
mano de obra, la mano de obra calificada va a ser la que sepa tecnología. Se sigue necesitando, porque el cultivo sigue necesitando la labor. Y ese robot o esa robótica, si es que viene, necesita ser manejada. Necesito ser cada vez más eficiente en lo que estoy haciendo. Recordemos que por otro lado también vienen las demandas. ¿Qué son las demandas? Que necesito producir con menos agua, porque cada vez hay menos agua en el mundo. Necesito producir con menos insumos. Entonces, el reto también es grande del otro lado. Necesito producir con cada vez más normativas. Eso no lo va a reemplazar. Los temas de inocuidad. Los temas de inocuidad. Entonces usted va encontrando que conforme tengo tecnologías, también tengo más demandas de cómo producir. Así es. Y esa brecha de la mayor demanda de cómo producir por tantas normativas, por temas climáticos, por manejo de insumos, tengo que cubrirla con la misma adopción tecnológica, pero con personas que usen la tecnología para cubrir esas nuevas demandas. Entonces, ahí el tema es de cómo nos vamos compensando, pero si me dice a mí, todavía no estamos en ese punto. Todavía tenemos mucho por hacer con la mano de obra hoy si le damos un entorno tecnológico y herramientas tecnológicas para que hagan mejor lo que hoy ya hacen. Pero hay que caminar ese camino, hay que seguir esa ruta, porque es imparable el abandono, la urbanización de los países. La propia China está teniendo un problema de la urbanización de China que tiene que ver hoy hasta con el crecimiento demográfico de China. Los chinos ya no quieren tener más niños. Entonces, hay un problema tecnológico un problema en la humanidad al cual hay que darle una aplicación tecnológica y los países que logran aplicar estas tecnologías, vivir la transformación digital, son los países que se vuelven más competitivos o no. Correcto, por eso que llegamos al mismo punto. Lo que tenemos que hacer es mejorar la infraestructura tecnológica hacia la parte rural, mejorar los accesos y para dar paso a la adopción. ¿De quién? De las mismas personas. Todavía la brecha sigue siendo grande, las personas las necesitamos, los cultivos necesitarán seguir haciendo las labores que se necesitan para el cultivo. El problema que tenemos es que no es atractivo el campo. O sea, es paradójico. Dice, tenemos un desempleo, no sé, del 50%, pero no hay mano de obra para el trabajo en campo. Entonces, hay que regresar. Pero es que viene un problema, y perdóname, voy a dar un criterio, viene un problema de la falta de una cultura de la ruralidad, de darle al sector rural el nivel de vida que lo haga atractivo vivir en el campo, que tenga servicios públicos, que tenga salud pública, que tenga buena educación pública, que tenga conectividad con internet, que tenga servicios eléctricos. Y no hay. Y en esto sí falta en la política pública nacional de desarrollar esa ruralidad. Ok, siguiendo la misma línea de desarrollar la ruralidad, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Crear más servicios cercanos a los cultivos. Hoy prácticamente usted en la universidad estudia en línea. Solamente va por temas presenciales puntuales. Así es. Entonces, ¿para qué? Hoy la parte bancaria, usted ya no va a un banco. Yo no me recuerdo la última vez que fue a un banco. Entonces, la parte de los servicios de salud también se distribuye. Entonces, cuando usted va encontrando, ¿para qué salgo si tengo todo? Desde educación, mis hijos, todo, ¿para qué? El problema es que, no, como bien dicen, no llego con eso, pero todo lo que tengo que llegar tiene que ser de base tecnológica. No hay forma. Ahora, este tema, y aprovecho, en este año ha habido mucha comunicación relacionada al tema de inteligencia artificial. Por un lado se lo ve como lo que va a cambiar el mundo, por otro lado se ve que va a destruir. Entonces, pero también se lo ve como un cuco. Correcto. Entonces, yo creo que la conclusión se va aclarando, ¿no? Ya la cosa, la inteligencia artificial ya va llegando a su verdadero valor. Todavía siguen las estadísticas, son dramáticas. 90% de los mundos de proyectos de IA fracasan. Pero tampoco es la última panacea. Pero lo que sí estamos claros es que la tecnología me da como una especie de más poder a lo que hago hoy. Mi profesión de hoy, yo la hago más fuerte, más disruptiva, de más valor si uso la tecnología. En ese contexto todavía vamos a tener los próximos años. ¿Cómo puedo ser hoy un ingeniero agrónomo, un técnico, donde esté, con más tecnología? Y cuando hablo de más tecnología, en el fondo es nube, IoT. A ver, pongámoslo en términos que entendamos todos. El acceso a tener la data, como hablamos, ¿no es cierto? Ya.
IoT, el IoT viene de Internet de las Cosas. El IoT es la tecnología que le da vida a la parte física. Ya. Por ejemplo, usted tenía un motor de riego. ¿Qué significa IoT? Internet de las Cosas en inglés. El Internet de las cosas. Correcto, así es. Internet of Things. Correcto. Ya, IoT, ok. el Internet de las Cosas. Entonces, usted tenía un motor o tenía una báscula de pesaje. Es la misma báscula de hace 10 años, pero usted le pone un servicio que no es más darle vida, es conectar este dispositivo físico al Internet, pues se llama Internet de las Cosas, ¿cierto? Al conectarle vida, usted lo que esté pasando en ese dispositivo lo transmite a la nube. Por ejemplo, de una báscula. El peso de un racimo, de una caja de banano, yo lo estoy pasando a la nube. Pero es gracias al servicio de Internet de las Cosas. Entonces, eso le dio vida a todos esos dispositivos físicos, esos motores de riego. Hoy soy, entre comillas, la palabra inteligente. Lo que se está pasando es la velocidad del caudal, está prendido, está apagado, y resulta que empezaron a tener vida y yo los controlo desde acá. Y desde acá hablo desde las oficinas, y la oficina puede estar en la ciudad. Y eso es un poco el tema. Todo eso que antes requería presencialidad humana, ya no la necesita porque tiene el servicio de Internet de las Cosas. El servicio es lo que te permite conectar. Eso se ve en la nube. Y que en la nube yo puedo usar servicios de inteligencia artificial para saber qué hacer. Esa ruta es lo que llamamos la adopción. La tecnología está ahí. Ya tuve el acceso, ¿cierto? Ya tengo la conectividad. Ahora es la adopción. Eso existe. A una pregunta que es muy repetitiva, el tema climático. Toda la información, ya prácticamente con las imágenes satelitales, que es lo que se está avanzando más en el mundo, porque el dron está perdiendo vigencia. ¿Por qué está perdiendo vigencia? No por el dron, porque cada vez los satélites, prácticamente ya me falta así de poquito para que me haga el análisis del suelo solo con imágenes. Ya. Pero lo que hoy me hace es suficiente para que tome una decisión. Con el tema climático, ya prácticamente estamos a punto de desaparecer las estaciones climáticas físicas, porque es tan precisa que ya llega al 90% y de paso gratuita. Es decir, que las proyecciones que se están haciendo de un fenómeno del Niño, que hablan de 80 a 95% de probabilidad de que tengamos un fenómeno del Niño entre fuerte y muy fuerte, ¿son más o menos acertadas? Correcto, porque ya están usando los propios algoritmos de la inteligencia artificial, que coge la parte histórica y une otra información que antes no teníamos capacidad de unirla. Básicamente tomábamos con lo que físicamente había en ese momento, pero ahora tienes todo el entorno y hace la correlación de variables para un determinado fenómeno. Igual pasa con un tema fitosanitario, no solamente con el tema climático, igual pasa con un tema de producción. Bueno, el tema fitosanitario, en el Ecuador tiene dos amenazas terribles. Una, la más terrible de todas para el sector bananero, que es la del Fusarium FOC R4T. Ya lo tenemos en Ecuador. Está la zona cero en el sector de Santa Rosa. Esa zona se inundó. Esa zona, al inundarse, el agua contaminó toda la zona hacia donde iban las aguas de esa inundación. ¿Qué control digital se puede hacer sobre eso? Porque confiar en el control de tierra es muy difícil, porque el propio productor muchas veces encubre la realidad de si está o no está contaminado para que no lo pongan en cuarentena. ¿Cómo manejar eso con un concepto de información digital? A ver, eso está bastante desarrollado en Colombia. O sea, su pregunta está muy desarrollada. No hay que irse muy lejos. En Colombia, ya lo tuvo hace 5 años más o menos, ellos desarrollaron, una vez que ya vino, ¿cierto? El R4T. Una vez que ya vino, ya se acabó la prevención. Ya ahora viene el mundo de la contención. De la contención. Correcto. Y ellos tienen muy desarrollado el concepto de geocercas. Usted hoy puede tener las geocercas, puede establecer perímetros digitales para las operaciones. Y usted puede tener el control directo, físico, de lo que está pasando en ese entorno. Entonces usted controla lo que entra, lo que sale. Obviamente vienen los protocolos y ahora usted sabe lo que entra y lo que sale desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista desde el punto de vista de mano de obra, desde el punto de vista de rotación de personas. Eso usted ya lo empieza a controlar. Porque todo lo que pasa dentro de esa geocerca tiene que pasar por la geocerca, que no es más como una especie de una aduana física, o sea, pero física desde el punto de vista por el control, pero el control es digital. Y lo otro es que usted está monitoreando
las imágenes que tienen que ver con las fotos físicas que toma. Entonces usted está teniendo el control de la acontecimiento y el estado. Y si eso se está propagando o no. Fotos que pueden ser tomadas de forma satelital o por drones. Bueno, en el caso del banano es un poquito más complicado porque el satelital es de arriba hacia abajo, entonces a rato necesita el dron. Ese es un caso muy particular. Yo hace un momento me refería a que usted el dron lo decía, yo tomo imágenes espectrales para ver la población. Eso ya lo hago con un satélite. Tomo para ver el nivel de estrés hídrico. Eso ya lo hago con un satélite. Pero antes tenía que volar un dron. O sea, ya hoy existe eso. Pero claro, cuando usted está hablando de un tema fitosanitario, que lo tengo que ver de abajo, ya seguramente necesito una herramienta que esté físicamente al lado del problema. Pero de 10 cosas, ya la mayoría ya no necesito esta parte. Ya todas. O sea, esa tecnología ya existe. Y está aquí en el vecino, que es Colombia. El tema es, hay dos maneras. O construimos la misma tecnología, o hacemos adopción a partir de la experiencia del país vecino. Entonces, sí hay mecanismos. Es el tema, y caemos en el mismo punto. ¿Cuál era el principio de la entrevista? El tema de la adopción. ¿Qué estamos haciendo como país para construir plataformas tecnológicas para la amenaza raza 4? O para Mosco. Planteo esa pregunta. Se le devuelve, claro. ¿Qué estamos haciendo como país? Claro. Los vecinos están haciendo muchísimo. Entonces, no es un tema de conectividad, no es un tema de acceso, es un tema de adopción. ¿Pero dónde tiene que venir esa adopción? El productor no lo va a hacer. En los entornos, los gremios. ¿Qué están haciendo los gremios? Pregunto, ¿qué están haciendo los gremios respecto a la adopción tecnológica? El mundo está cambiando por plataformas tecnológicas. ¿Cuánto nos estamos embarcando o estamos perdiendo competitividad? Estamos perdiendo competitividad por la falta de adopción. Y ahí usted empezó en la introducción, empezó con el tema de los recursos naturales. Eso se acaba. El único recurso que no lo podemos replicar todavía es el tema del sol. Porque poner un invernadero es demasiado costoso. Saldría más de $100.000 por hectárea. Todo el resto usted lo replica. Todo. Suelo, humedad, insumos, todo lo puede reemplazar, menos la humedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí el tema es adopción. ¿Qué estamos haciendo como país para la adopción? Hablo para el caso del banano. Lo mismo usted puede ver para el tema de los famosos kits agrícolas. ¿Qué diría usted? O le doy un kit tecnológico, como lo que estamos hablando, o le doy un kit agrícola. ¿Dónde agrego más valor? Javier, ¿cuál sería su mensaje a la audiencia, al emprendedor, al empresario, al profesional, al agricultor, al pesquero que está oyendo este programa? ¿Qué mensaje le daría usted de cómo aprovechar esta dinámica transformación tecnológica que estamos viviendo? Bueno, yo siempre he tenido una versión muy optimista. La verdad es que el hecho de ser parte del tema tecnológico de Ecuador y el hecho de que a través de este trabajo he visitado muchos países y he visto el nivel de adopción tecnológica, diría que a pesar de las adversidades que tengamos, como usted diga, raza 4, temas de inseguridad, temas de que no hay energía eléctrica, lo que usted quiera, seguimos produciendo más y mejor. ¿Qué está detrás de acá? Una fuerte vocación y fuerte tecnología. Entonces, la noticia es alentadora. Si pudiésemos lograr la brecha, reducir la brecha de adopción tecnológica, vamos a disparar nuestras productividades y vamos a aprovechar, que no lo hemos tocado, todas las oportunidades que nos están dando ahorita los TLC. El tema con China está enterito. Correcto. Tenemos todas las oportunidades. El tema con Corea del Sur, fácil, son 100 millones adicionales con poco más de tecnología, porque ellos sí nos exigen, y los países nos exigen trazabilidad. No hubo espacio para hablar del tema de trazabilidad, pero finalmente la competitividad se va a dar en los países que den trazabilidad digital en tiempo real de origen. La respuesta es alentadora. Tenemos las oportunidades únicas en el mundo, porque el tema tecnológico es la misma oportunidad para todos. Es lo que se llama base cero. Todos estamos en la misma posición. Aquí el que va a ganar es el que mejor adopte las tecnologías en sus cultivos y en sus empresas. Javier, muchas gracias por haber participado en el programa. Supremamente importante la información que usted nos ha transmitido y los desafíos y la necesidad que tenemos de hacernos verdaderamente una sociedad con cultura de transformación digital para ser mucho más competitivos. Luego de esta pausa tendremos
algunas conclusiones. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Juan José. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Ha sido muy clara la explicación del ingeniero Javier Cárdenas con la gran experiencia que él tiene de la aplicación de la tecnología y de la transformación digital en la producción agrícola, en la producción camaronera, en la producción y básicamente en el campo, en el territorio. Él nos ha planteado claramente la necesidad de tener una cultura que permita asimilar y utilizar la dinámica del cambio digital que está viviendo el mundo y que nos va a hacer mucho más productivos y competitivos, que lo que ya hemos aplicado nos ha puesto en el lugar que nos ha puesto de primeros productores y exportadores de camarón, de banano, de cacao, de flores, de pesca, pero que podemos todavía impulsar mucho más nuestras exportaciones, nuestra producción, nuestra productividad. Pero también que hay que dar unas políticas públicas a donde todos trabajemos juntos, a donde todos creemos un ambiente, un entorno, un hábitat que haga que sepamos utilizar las herramientas que ya existen y las que se van a desarrollar muy dinámicamente con la transformación digital. Buenas noches, síganos por YouTube, véanos por Vito TVO y síganos por nuestras redes sociales. Hasta la próxima, el próximo programa de La Letra Colorada.